Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Genshin Impact. Estamos a 6 del 2 y van a empezar quizás a saltarnos algún trofeito por el tema de que tenemos la nueva versión, la 2.0 disponible. Y aquí está, un largo día se convierte en noche. Tenemos el final del suministro de estos. Se me están saltando un poquito algunas cosillas, ¿vale? De las últimas versiones, así que esperemos que todo entre. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Se viene una actu bastante tocha. Ahí estamos recibiendo mensajes y demás, así que vamos un poquito a empezar. Ojo, Blade, no lo voy a hacer esperar. Vale, esto es Blade. ¡Hola, Blade! A ver si es Blade. Oh, no me reconoces, es Kafka. Nada. Vale. Kafka nos pregunta cómo estamos. Parece que todo está bien. Ojo, Kafka preguntándonos aquí a través del móvil de Blade. Molan mucho los emojis de Blade, bros. Es que son brutales. Bueno. Qué gracioso. Adiós. Pues nada, aquí está la buena de Kafka. Y ojito que también tenemos ratio. A ver. Esta es una solicitud extraña, señor Doctor Ratio. ¿Lo es? ¿No sueles descansar así? Diseña un arma para Expreso, anda. Proyecto contemplador. ¿Qué? ¿Arma antiestrellas? ¿Qué dice? ¿Dónde está el arma? No, él ha hecho el diseño, ¿no? Obviamente. ¿Qué dices? Se le va a ratio. Nada, se le ha ido a ratio. O sea, sí. En plan, usamos el Expreso como bomba de cañón, ¿sabes? De agujero de gusano, tío. No, compartiré tus ideas, pero no creo, bro. El revisor va a decir, no. No. Vale, tenemos aquí un mensaje importante de la familia de Expreso Astral. Hola. ¿Qué pasa? A ver. ¿Estamos listos para partir a la siguiente parada? El dispositivo de salto ya está calibrado. Sin embargo, como revisor, quisiera hacer un hincapié en 3 cosas antes de partir, ¿vale? Pequeña reunión, ¿vale? Entonces ya conoces las reglas, nos vemos en el vagón panorámico. Vale, con esto en principio ya podemos por fin continuar nuestra aventura en el Expreso Astral. Podemos ir a la nueva zona, pero primero, gente, vamos a ver cosillas importantes. Lo primero de todo, como ya sabéis, tenemos el honor anónimo restablecido por completo, así que ahí está otra vez para poder disfrutarlo. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Tenemos un montoncito de cositas con la gloria anónima y demás. Ya sabéis que llegar a nivel 30 suele valer. Y bueno, vamos de tranquis porque lo que os digo, tenemos aquí las primeras cosillas hechas. Así que vamos a ver, por aquí está de temporada, ¿no? Y lo demás, perfecto. Vale, siguiente cosita que tenemos que hacer. Obviamente voy a enseñaros los banners, pero tenemos por aquí a 23 días para sacaros esta maravilla. Cisne Negro, Black Swan, uno de los personajes más top que podéis encontrar. Y la verdad que lo que os digo, esta versión es de las más tochas porque nos viene este nuevo 5 estrellas que ya os pondré en la presentación. Es brutal, simplemente. Y además tenemos aquí a, en este caso, Danhenk, Inhibitor Lunae, que regresa, lo que digo, otro de los personajes más queridos del juego. Lo que yo creo que es un inicio de versión bastante brutal. Por si fuera poco, tenemos fijación brillante y tenemos también la reminiscencia pasada para las 2 armas aquí de los personajes. Y bueno, por aquí está esto que seguimos teniendo aquí tiradiñas, ¿no? Para ir sacando, que como ya sabéis, estoy acercándome poco a poco a esas 300 para elegir un personaje like a boss. Pero bueno, vamos a otras cositas importantes, que es lo de la nueva versión. Y es que aquí lo tenemos. Lo primero de todo, bienvenida, pase especial de Raíces Estelares. Nos dan 10 tiraditas. Es el buen aniversario, es lo que os digo. Esto ya mola, ¿no? Tenemos la nueva misión Trazacaminos, que es esta que parece ser, que va a ser algo bastante tocho. Tenemos aquí una figurita que parece lo del tiempo, que recuerda mucho al de Loki, que está bien. Y bueno, es que se viene Colonipenal, el planeta de las celebraciones, y hay que disfrutar las vacaciones de un sueño dorado. Luego tenemos, por si acaso, lo que os digo, el boletín busca sueños. Parece que es una especie de nuevo evento bastante guay. Tenemos una invitación al festival, ok, ¿vale? Que es para participar en una celebración y demás. Y podemos obtener un montón de cositas. Esto, como veis, tiene que ver con el tema de evento web, así que hay que seleccionarlo por aquí. Y básicamente hacerlo, pero oye, hacerlo porque merece la pena. Luego tenemos por si acaso las demostraciones, en este caso de Cisne Negro y Inhibitor Lunae, que van a ser brutales. También tenemos, ojo, personaje nuevo como Misha, que ya sabéis que es el personaje de 4 estrellas que viene nuevo. Me recuerda mucho a Focalor Furina, básicamente. Y bueno, nueva misión de acompañante que parece que tiene que ver con Cisne Negro y esta otra misteriosa amiguita, ¿no?
Por si fuera poco, también lo que os digo, más tiradiñas que nos van a ir dando hasta un total de 10, que está muy bien. Y bueno, por aquí lo que digo, tenemos en este caro la actualización de pura ficción con más tiradiñas. Tenemos lo de Links, tenemos lo de la percha del retiro y un universo simulado. Y para los que me pregunten, el tema de aquí nuestro archivo de curiosidades igual, la búsqueda... Ah, no está lo aromático. No lo han puesto todavía. Pensaba que venía aquí, lo de la simulación. Pues me callo, no he dicho nada. Ya sabéis que hemos completado la búsqueda de mascotas enterita, ¿vale? La hemos completado a full. Hicimos también las historias raposanas. Y me faltan estos dos eventos pasados que en algún momento los traeré al canal. De aquí me falta actualizar el torneo de exhibición. Y estas cosas que las he desbloqueado, pero aún no lo he hecho porque lo que digo, quiero tener un poquito de tiempo para ir completando. Pero lo que os digo, una actualización que sin lugar a dudas viene bastante fuerte. Y ahora, gente, lo que toca antes de tiradiñas y demás, que sí que haré algo cuando reúna unos cuantos deseos y demás. Vamos un poquito al Expreso Astral, vamos al balón panorámico, porque yo lo que quiero y lo que me muero ahora mismo de ganas es de ver cómo continúa esto. Así que ¡vamos al lío! Vamos allá. Pom-Pom's not here yet? Pom-Pom knows how to keep people on the edge of their seats. Di que sí, y Miko. Aquí está. Apologies for the delay, dear passengers. Something important came up, so I, the conductor, had to spend some time preparing. ¿Qué surgió? Yeah, what was so important? I thought everyone knew. Our next destination is the planet of festivities, Penacony! I know everyone's eager to disembark and get to that famous stellar hotel, but before we set off, I should remind everyone of 3 things. First, Penacony is located in Astana, a star system brimming with memoria, which has historically been one of the macro voids that leaked out from the memory zone. Even after eons, the memoria concentration up ahead is above normal levels. Usually this wouldn't be a huge problem, but everyone's different, so if you exhibit any signs of dizziness, hallucination, distorted memories, or any other symptoms, you should take them seriously. Second, Penacony is a colony belonging to the Harmony family. It also marks the first time this family has extended a public invitation to other factions. Please remember that the Express has been invited as a guest, and that we must adhere to any and all regulations. Got it. When in Rome, as they say. Don't worry, conductor. We definitely won't embarrass the nameless. Rome? Anyway, third and final. Rather than being a request, Pom-Pom has a favor to ask of everyone. If you could, Vale. I hope that while you're all on vacation, you could spare some time to help inquire about a few of the nameless. Vale, me parece bien. ¿Qué anónimos? Allow me to explain. Just like most of the worlds that the Express calls at, Penacony is one of the stops along the Silver Tracks. Several millennia ago, it was an IPC frontier prison, and it was the Trailblaze that connected it to thousands of stars. During that time, the Astral Express once visited Penacony. As with all meetings, they inevitably lead to goodbyes. As the Express's logs indicate, it seems some passengers decided to call Penacony their permanent home. Ha pasado mucho tiempo. ¿Seguiremos siendo capaces de encontrarlos? Don't worry. Just think of it as returning to your hometown. Following the Express's departure, the Stellarons cut off contact to myriad worlds, and Penacony's ownership switched hands several times. Why did these nameless choose to stay here? How did the course of their subsequent lives unfold? And what legacy? Ojo, está interesante ya de base lo que os digo, el ir hacia atrás, el ver lo que han hecho los anónimos que estuvieron en Colonipenal. Y lo que os digo es algo que algunos ven como una cárcel y otros ven como un resort de vacaciones. O sea, es increíble. Bienvenidos a los que estáis entrando en el directo. He hecho la presentación antes de entrar a lo de YouTube. O sea, YouTube no saldrá de lo que hemos estado hablando, pero ha estado bastante top. The Express's guard, mechanic, and surveyor, respectively. Tiernan, Legworth y Razalina, ¿no? Vale. Just names and occupations? And they don't even sound like their real names either. We'll just leave it to the stars of fate. Considering the Nameless's diversity...
Perhaps we might even stumble upon their descendants. Vale. We'll conclude today's navigation meeting on this point. There's a bit of time left before we jump. In the I'll broadcast an announcement before Vale. we jump. Pues nada. A ver, me quedan muchas cosas que hacer, obviamente, en nuestra aventura en las otras lugares, pero es lo que os digo, el nuevo programa. Espérate, ¿dónde está la tele? Vamos a escuchar primero el programa. Vamos a ver el programita, ¿no? Y luego ya miramos el resto de cosas. Chanchito, amigo. Vamos a jugar. Siempre seremos amigos. Perdón. Vale. Bueno, el tema es que por aquí tenemos que... A ver, se supone que en nuestra habitación, ¿no? Tendríamos que tener... Olor a café. ¿Mi habitación cuál era? ¿Era esta? Esta es la de 7. ¡Hola! Camera check. Vale. 7 de marzo lo tiene todo. Rad. The travel bottles I ordered haven't arrived. That means I can make more room in my suitcase. What else should I bring? No lo sé. Lleva tu muñeco de pom-pom, por favor. My pom-pom toy? Not a bad idea. That's kind of like bringing the conductor on vacay with me. Vaya, pues... But I think it's too big to stuff in the case. Jope. This is hard. What else? No lo sé. Pero lo que lleves estará bien hecho, 7. A ver, el tema es... ¿Yo no tengo habitación o qué? ¿Dónde era lo del programa? De la estantería, aquí está Don Hank. Bueno. ¡Hey, bro! I spoke to Mr. Yang. I'll be staying on the Express this time. I wish you all a delightful time in Penacony. Deberías venir con nosotros, es una oportunidad única, tío. Thank you. I appreciate the invitation, but pay no mind to the matters concerning the Xianzhou. Penacony isn't the final stop on our trip. I'd advise double-checking your bags. Vale. De la familia. Eso de la familia me llama mucho la atención. Parece la típica familia mafiosa, ¿sabes? Bueno. A ver, debería faltar hablar con Well, ¿no? Pero se supone que aquí tenemos a ver. Pero no está aquí el programa, ¿no? Entiendo. A ver. Well. How's it going? All packed and ready? There probably bueno. won't be any surprises happening on family territory, which is a bit of a shame if you ask me. But hey, it's rare that we can take a break and let loose. Let's enjoy. Pareces decepcionado. Of course not. Adventures are exhilarating, but rest and recuperation. Claro, se tiene que tomar un descanso. Tienes razón, ¿eh? O sea, el descansar también es importante. Rest and recuperation aside, ¿vale? Don't forget Pom-Pom's request. Perfecto. Vale, pues vamos a hablar con Himeko y ya está. Parece que nos vamos de aventurita. You're the picture of calm as always. Meanwhile, March 7th, buzzing around like a kid on it. A mí también me emociona. I trust Penacony won't let. But regarding the family's invitation, Todo el mundo habla de la familia, I have some details that I wish to discuss with everyone. It's about time. I should find a seat. Vamos a descansar. Se viene por fin un saltito. Hello, attention all passengers. The Express is about to make the jump. The Express is about to make the jump. Please be seated and hold on. Vale. The train is about to make the jump. Bueno, se viene saltito. Ojo, como la primera vez. Es total. ¿Qué es esto? ¿Quién era esa misteriosa mujer que he tenido en la cabeza? No lo sé. Pero la aventura en Honkai Star Rail continúa, ¿eh? ¿Dónde estoy? What? Not another one. ¿Eh? Come with me. ¿Qué? ¿Quién eres?
These questions have no meaning. But I will answer you as best as I can. This is the border between reality and the memory zone. A dreamscape. Right this moment, you and I have coincidentally shared the same dreamscape and appeared in each other's minds. This is the Land of Dreams' inaugural welcome for us. Worry not, for very quickly you will awaken from this dream. Forget everything that has transpired with naught but a faint lingering of loss. Vale. Pay no mind, for this forgetfulness happens with each new dawn. It is an occurrence that we have become accustomed to. Pues nada. So, Buena come with explicación. me. I'll take you home. Vale. Una mujer misteriosa, un lugar en los sueños. Esto empieza fuerte. Vale. Vamos a ver. No, quería inspeccionar cosas. A ver. I will wait there for you. Vale, me espera al final del pasillo, ¿no? Vale. Tetera. Aquí hay un montón de cosas chulas, ¿eh? Mola mucho la zona esta, pero bueno. I'm not there. Turn back. Yo quería... Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. Open this door. Take a look at the mesmerizing dreamscape. Well, you can still remember. What? This is... no. This way. Esto es increíble, ¿no? A ver. After you. Am I supposed to walk up the wall? How is this even What? possible? Pero qué locura es Why esta. not? She can hear the thoughts in my head? Vale, estoy flipando con lo que acabamos de Why hacer, not? Espera, aquí hay Almost más there. gente. Can you still walk? Claro, ahora soy el trazaparedes, me siento bien. You're funny. If you can crack jokes, you're probably fine. Aquí sabemos que se llama Acheron, Don't poco stop. más. Don't turn back. Don't look down. Vale. Y ahí hay dos personajes, ¿no? Es Silverwolf! How do you intend to pull them off the stage? All we have to do is present the truth, and they will naturally reciprocate. Espera. These ¿Y esto? voices. They're just shadows of the dreamscape. Pay no heed. ¿Y son estos dos? Festival stage belongs only to you. Son Ayato y Ayaka, ¿no? Del Genshin, pero en versión aquí... What meaning does a stage have? ¡Qué guapada! Oye, se han currado... Ya de base, la intro a esto se lo han currado. Aquí está el Doctor Ratio, ¿no? ¿Quién es el otro? Audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious, dear gambler. 3 chips are enough. All or nothing. What? Vale, aquí... ¡Oh! Black Swan. Esta sí que es... Do you think you can just leave? I'm sorry. The dance partner of my choice, I've already chosen. Vaya. Muy misterioso todo, ¿eh? Por aquí ya no hay nada más. Vaya flipada de momento. Bueno, aquí está Cherón otra vez. ¿What? Lo que os digo, Honkai es que es otro rollo, bros. Me encanta. Abrir... Welcome to the reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in, please head straight to the concierge. Vale. Leave this realm. Márchate de aquí Rise y as you would on levántate como any cualquier other otro day. día. Forget this fortuitous encounter and Acheron es como la Shogun Raiden del Genshin, ¿vale? Básicamente, o como la Baal del Honkai Star. Before you do, Personaje que todo el I would mundo make a querrá, por request cierto. of you. Vale, vamos a ver qué quiere Acheron. Va a ser importante según la trama. You may think it somewhat strange, perhaps even rude, but have we met somewhere before? Tal vez. You evoke memories of an old friend.
In the haze of my recollections, he crossed blades with me. Much like this surreal dreamscape where we stood close, yet forever out of reach. May I ask you a few more questions? I tend to forget things. Vale. Which is why, rather than memories, Me está I'm flipando la accustomed to historieta, using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. The answer is inconsequential. Your spontaneous reaction is what matters. Vale. For instance, when you awaken in your room, your lips speak several names. Are they your companions? Family? Enemies? You seem to have forged unbreakable bonds with many people and many incidents. Might I ask if you fear losing these bonds? No tengo miedo. Estoy dispuesto a completar mi aventura y mi destino. Then, if there was a vast dreamscape, so lifelike it's indistinguishable from reality. There, no one faces life's separations or deaths. Everyone attains their deserved happiness and lives joyfully ever after. I would ask, would you wish to stay? Ay, eso depende del precio que tenga que pagar. Now, imagine if this splendid dream were fated to fall apart. Friends, family, strangers, followed by the gentle breeze, soaring birds, the stars, and ultimately yourself. Everyone and every face they remember, the joy and the heartaches, the vows sealed and those left hanging, all will inevitably march towards a predetermined ending. I would ask, would you still embark on this Buenas journey? preguntas, para meternos. Sin duda, trazaría caminos. Lo tengo clarísimo. Otra cosa no, pero determinación no nos falta, gente. As I have said, the answer is inconsequential. Hearing, No sé yo, touch, thought. A ver qué nos dice. Through these you gain emotions. Cherish them. Y volvemos a la pregunta original. With emotions we make choices. And so we return to the original question. Vale. I would ask, do you still remember me? Creo que te recuerdo de algún sitio. Tal vez de otro juego. Entiendo. I understand. How interesting. For a split second it felt like countless versions of you, alike yet distinct, gave entirely different responses. That was my final question. Thank you. We all have our paths to walk, so we shall bid our farewells. ¿Podremos volver a vernos? The golden dream is getting restless. In the coming nights of Long, I'm afraid you will face many tribulations and witness many tragedies. And finally, your sight will only see black and white. Ojo. But please believe me that in that monochrome world, there will be a glimpse of fleeting red. And when you make a choice, it will reappear before you once more. What you must do now is ponder its significance. Lo ha sentido. El poder de Acheron en todo su esplendor. And then you can return to the waking world. That's where we all find our answers. ¡Madre mía! ¡Qué viaje, chaval! Uf, estamos llorando y todo, What's wrong? Why are you crying all of a sudden?
Creo haber soñado con una vieja amiga. Sounds like you had a nightmare. We just arrived in Astana and already... you should be careful. It seems your tolerance to memoria isn't the strongest. Don't fret. Dreams are often the reverse of reality. While you were sleeping, the Pues ya estamos en Colonipenal, gente. Se viene la épica y nueva gran aventura. Yesterday's grim frontier prison is today's lavish hotel. Gear up and make sure you've got everything. And before you step out, swing by the back and grab March. She's Vale. waiting. Is March 7th still Pues ya packing her está, luggage? trofeo ahí conseguido, me recuerdas. Lo que os digo, vamos a hablar con 7 de marzo. Y empieza nuestra aventura por fin en Colonipenal. Lo que esto pinta muy top, ya de base. O sea, me ha parecido una intro flipante para ponernos de nuevo en lo que es una historia principal. Y lo que os digo, se viene lo bueno. Estoy listo, vamos allá. El parque de atracciones más grande y lujoso del universo nos espera. Ahí va. De momento lo que os digo, las cinemáticas, el rollo que tiene... Wow, a ver esto cómo está. Esto pinta chulo, ¿vale? Es como un marinador versión Honkai, tío. We're here at last. Oh, the family sure doesn't play around with their entry protocols. Our bags probably know what it feels like to be a celebrity now with all that attention. I wouldn't have put it past them to try and nab that Stellaron from inside you. El Stellaron está estable, déjalo ahí. No se juega con el Stellaron. Aside from that, I have to say the family has been really accommodating. Well, the hassle was worth it. Just look at this grand hotel lobby and those endless Pues que se ve gigante, They're all rooms, right? Where are our rooms? Come on, Mr. Yang and the rest must be at the front desk. Let's hurry up and meet them there. Claro. Bueno, pues estoy como muy feliz, gente. O sea, gracias a los que estáis entrando en el directo y... espera. Welcome to the reverie. May you experience an Personaje de 4 estrellas unforgettable nuevo. holiday. If you need help checking in, please. Hola. Eres el chico del sueño. ¿Trabajas en este hotel? Vamos a preguntar lo importante. I'm Misha, Misha. a bellboy working here on Penacony. Pleased to be at your service. If you need help with your baggage, Over here. Something's not right. ¿Qué? should you need assistance with moving luggage to your room, feel free to contact me. Please, go ahead. Don't keep your friend waiting. Vale. Vamos a hablar con nuestros panas, a ver qué está pasando. Probablemente en esta versión veáis mucha trayaca de vídeos, es lo que os digo, y directos y demás, porque una de las cosas que me estáis comentando, lo voy a hacer, el tema de subirlo de equilibrio y tal. Veis que me he ido un poquito demasiado donde toca, pero es lo que os digo. Quería intentar pasarme unas cosillas. Es más, esta versión, una vez tengamos la historia completada y todo eso, voy a intentar darle bastante caña al tema de las misiones de compañeros, por lo menos, para intentar completarlas, ¿vale? Porque de verdad tengo muchas ganas de seguir descubriendo este fantástico mundo. Y aunque ahora estemos aquí de vacaciones, es lo que os digo, aquí hay que explorar. Guau, es que esto es enorme, bro. A ver. Mirad, literal, o sea, aquí hay 16, o sea, solo en esta parte tenemos 16 cofres, o sea, es que es una locura, pero claro, esto tiene que estar llenísimo. Por aquí no podemos, ¿no? Entiendo. Vale, por ahí no podemos, esto está chapado. Quiero seguir explorando un poquito. Ahora nos reunimos con los panas, ¿vale? Pero eso que os digo, hay que mirar un poco qué hay por aquí. Otro cofrecito, ahí está. ¿Y esto? Vale, ahora no podemos. Esto entiendo que tampoco nos deja, ¿no? Guau, es que se ve enorme, O sea, yo creo que aquí literal vamos a tener aventura para rato. Vamos a ir con los panas, ¿no? Un poquito a ver qué está pasando, porque lo que os digo, parece que tenemos problemas. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Y Meco? ¿Qué? But in the information I received from the Astral Express, it states that we already reserved rooms. Yes, ma'am. Algo falla aquí. Problemas con la inscripción en recepción. Ya empezamos mal. Platinum guest rooms, whose names include Mr. Welt Yang, Miss Himiko, Miss March 7th, and Mr. Don Hung.
These are the only 4 names on the reservation list. Pero Ángel no ha venido. ¿Cómo es posible? We've run into some trouble. Your name isn't on the hotel's reservation list. Vaya. I understand. No wonder our friend's name here is missing. When we responded to the family's invitation, he hadn't even arrived on the Express. Something came up in Don Hung's schedule, and he couldn't make it. I have an idea. Could you reassign his room? It's still the same number of people. He's a new passenger aboard our Astral Express. We can vouch for his status. Even if that is so, I'm... A ver. Vamos a mostrar el perfil de Trazacaminos. I'm not doubting your status. Si cuela, It's cuela. just that right now, we're on the eve of the Charmony Festival. Penacony's most important moment of every era. Otro es del sueño. And Que with está hablando the con Dr. family's Ratio. invite, all guests from all over the cosmos have thronged this place. Hotel security is on high alert with 0 room for error. And with such a last-minute change, it really isn't something that this young lady's words can resolve on a whim. We're sorry for all the trouble our check-in seems to have caused. Might I ask for your name? I am the humble aventurine of Aventurino. IPC's Strategic Investment Department, a non-performing asset liquidation specialist and subordinate to Supervisor Diamond. I was cordially invited by the watchmaker. ¿El relojero? I also happen to be a traveler that's had to stand behind you for quite a... Leave it to me. Se va a liar. I've heard that the IPC has also received Penacony's invitation, so forgive me if I'm mistaken, but you must be the representative. The IPC's elite certainly does have an extraordinary air about them. I suppose such an exceptional figure such as yourself wouldn't mind paving a convenience for us? I must be hearing things. Paving a convenience? Shouldn't I be saying this to you instead? I've been waiting here for more than 10 minutes. Do you know how many credits 10 minutes is worth to me? It must be an inordinate number, which is why now, Mr. Pues nada, Aventurine, parece que este le ha metido aquí pasta. that you Igual que la gente que quiere absolutely tirar a Inhibitor cannot miss Runai out ya. on. Black Swan, gente. The IPC's Lo sé, influence están runs muy rotos deep los in banners de lines esta and versión, their pero es que es la word 2.0, wields estamos de utmost celebración. authority. 10 tiradiñas que nos We hope regalan to un montón de borrow his cositas y está la status cosa to falla. vouch for him. As such, you won't just be sparing much of your invaluable time, but Forjarás also nuevas amistades. forging new friendships. Es ahí meco ahí, como siempre. Se ha quedado este sin palabras. Well, this is interesting. And how will my new friends benefit me? Now this is a topic very much worth getting into. Just as we are guests of the Watchmaker, why don't we make ourselves comfortable in Penacony before getting to know each other more elaborately? Sounds good. But, Miss Navigator, I must point out that if I do something about it now, the time saved is from my own effort, not a favor from you all. But what you said in the second half, I loved it. Friends, yes, nothing is more precious than friends. Especially a righteous trailblazer like a Nameless. Going forward on this Penacony trip, I'll be counting on all my trailblazer friends here. Looking forward to a delightful time with you. Bueno. Aventurino se está aventurando en tierras desconocidas. So about the vouching. There you go, miss. Please allow him to check in on my account. I have an appointment with the family's Mr. Sunday. I will ask him to handle this matter later. But... Bueno, pues parece que Aventurino nos ha Just a solucionado. moment. Ojo. The family cannot allow guests to enter a dream while bearing burdens. Oh, speak of the devil, look who's here. It's Sunday, the most handsome man in... Sunday y Robin se llaman, ¿no? Along with a singer renowned across the universe, Robin. Ok. He said you were the most dashing person in Penacony. How interesting.
I've kept you waiting, Mr. Aventurine. This way, please. Let us speak in private. Astral Express guests, please come this way and rest your feet. Wait, Pues nada. you're... Parece que hay que seguirles. Hola. Oh, wait a minute. I'm sorry, but are you the singer, Epsilon Superstar? If I can stop one heart from breaking... Ojo, ojo, aquí tenemos a la cantante famosa, Robin. I never thought a cutie like yourself would be a fan of ¡Wow! mine. Cumplidito de Robin a 7 de marzo. It really is, Robin. It is an honor to meet everyone. Are you also a member of the family on Penacony like him? Truth be told, I am a guest like everyone. Penacony is my hometown, but I Vale, left when I viene was para a kid. cantar en el I festival. was graciously invited this time. The person you speak of is Sunday, my senior, and one of the local leaders at Penacony. He is also the organizer of this era's Charmony Festival. Vale. Alas, I arrived a little later than usual. I sincerely apologize for any unpleasantness during your stay. No pasa nada, Robin. Please, be at ease. I have instructed Miss Allie to resolve the system error as soon as possible. I have also upgraded your rooms as token compensation. Ojo, nos van a mejorar hasta las habitaciones, perfecto. Mr. Aventurine has an Dice que appointment Aventurine with tiene the una Oak cita con la family familia Roble, and has así checked que in se registra prior. antes. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral Express and wish for an amicable partnership moving forward. Thank you for stepping in to resolve this matter. But are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please, rest assured that the family will personally undertake communications to handle this. It is only right that we, as the actual administrators, relieve you of any problems during your visit in Penacony. I apologize for taking up everyone's precious time, and we shan't keep you any longer. If you need anything else while in Penacony, the family stands ready to serve. May Vale. your dreams be beautiful and pleasant. Ok. De sueños va la cosa. One Bueno. surprise after another. But since that Mr... Which day was he? Sunday. Since Mr. Sunday's vouched for us, I guess we can finally check in normally? Eso parece. Ya esto espero que no tengamos más How does problemas. the saying go? Trouble comes in pairs? There's also the saying. De from desgracia, misfortune me gusta más el de comes Imeco, de la bliss. desgracia nace la dicha. Okay, there's no queue Bueno, in the lobby now. vamos a buscar a la señorita Aley y a ver si podemos registrarnos. Quiero ver la habitación que tengo en el hotel, bros. Esto es un buen momento. Hola, Aley. Esteemed guests of the Astral Express, your check-in procedure is complete. Please forgive us for any previous inconvenience caused. This is your Dreamscape Pass. It serves as your hotel room key, as well as a directory of all the amenities and information you require at the Reverie. At the same time, it is also Penacony's special, one-of-a-kind souvenir that belongs only to you. You Vale. can use the Dreamscape Pass's provided clock-in feature to record every moment of Oh, your diario de wonderful sueños, dream. eso me mola. Regarding the method of usage, the Dreamscape Pass will guide you through the process. I wish you all pleasant dreams in Penacony. Pues nada, al ascensor. Vámonos, vámonos. Vale, ahí está, tenemos el pase de paisaje onírico. Y bueno, hemos obtenido el pase, así que ábrelo y échale un vistazo. L1. Respetables buscasueños, le damos la bienvenida a Colonipenal. Desde que llegó al Hotel Fantasía se adentró en un viaje maravilloso y de ensueño. Dejar atrás las preocupaciones de la vida cotidiana no es una tarea fácil, y optar por abrazar los sueños requiere un valor excepcional. Estamos seguros de que gracias a la dedicación de la familia le espera un viaje rodeado de una melodía encantadora y dulces aromas. Esperamos que pueda dejar atrás todas las preocupaciones mundanas, abrir una botella de feliz alma y disfrutar del milagro onírico de Colonipenal, de la familia. Antes de entrar en el sueño, la bañera onírica asegúrese de leer la siguiente guía de inmersión. Mantenga su mente con calma, las fluctuaciones emocionales intensas pueden provocar sensaciones inesperadas al entrar en sueño, como sensación de caída, falta de gravedad o dolor. Túmbese boca arriba para entrar en el sueño, no intente entrar en el sueño tumbado boca abajo de rodillas o en otras posturas para minimizar el riesgo de ahogamiento. No tome
Espera, no tome, que no he acabado. No tome pastillas para dormir, el líquido onírico de la bañera, no entre en el sueño sin ropa, no asuma la identidad de otra persona. Y en nombre de las familias Roble, Alfalfa, Ruiseñor, Sabueso o Iris, le deseamos felices sueños, ¿vale? Guía para los huéspedes, en la actualidad del Hotel Fantasía del pasaje onírico Momento Dorado está en proceso de reforma. Si decide entrar en el Momento Dorado, seguirá despertándose en el Hotel del Pasaje Onírico, pero no podrá salir de habitación ni utilizar los servicios normales del hotel. Hemos diseñado un proceso de temporal para entrar en el sueño y poder llegar correctamente al Momento Dorado. Seguir viendo, vale. Una página desbloqueada, Fantasía, vale. Ahí está. Otra emocionante expedición está a punto de comenzar. No tiene lugar entre blancas capas de nieve ni las alturas de Xianzú. Vale, hablando de acertijos, vale. Lanza visión, anota todo lo que encuentra en estas páginas, ¿vale? Tus sentimientos, tu opinión sobre la historia, ¿no? Vale. Adhesivos. No quiero a... Sí. Perfecto, ¿vale? Y me van dando cosas, entiendo, ¿no? Lo podemos compartir. ¿Vale? Entiendo que esto, conforme vayamos avanzando, tendremos más cosillas para hacer. Pinta bien, cosita nueva. Vamos un poquito a aprovechar el tema de los logros. Ya sabéis, camina sobre el puente de burbujas de ensueño. Ahí está. Y también tenemos en este caso de ferrocarril de las estrellas, el de encontrar a Cherón en el pasaje onírico. ¿Me recuerdas? Esto pinta top. Han metido cositas nuevas, así que lo podemos ver. El tema de... Tenemos aquí nuevos trofecitos, 5 más para ser concreto, así que yo creo que todo esto va a ser bastante top. Y bueno, por aquí lo que os digo, ¿qué queréis que os diga? Vamos un momentito a las buenas recompensas, ya sabéis. Tenemos un montón de cositas para recoger, así que vamos allá. Nos han dado un montón de tiradas, bro. Vale, pasaje onírico lo tenemos, el pase, así que nosotros ahora vamos a ir al ascensor. Oh, pinta bien el inicio, Vale, vamos allá. Y nos vamos al ascensor. Quiero ver mi habitación. Por aquí no podemos. Our rooms are down this way. This is a long hallway. Is it just me, or is this hotel too big for its own good? Es grande, es grande. Doctor Azul. Hola. ¿Quién eres? Está bien. Vale. Es que es enorme esto, Entiendo que por aquí no se podrá continuar, ¿no? Ahí está, está claro. Bueno, vamos a ir a la zona de descanso. Luego ya lo que os digo, esto lo podremos explorar con toda la calma del mundo. Pero en principio, lo que estoy viendo, la nueva zona mola bastante, gente. Estoy leyendo lo de los comentarios y todo lo que estáis poniendo. La verdad que me he quedado muy absorto en lo que es el gameplay, pero es que, jope, o sea, está bastante guay. Es lo que decís, los personajes están muy chulos, la historia empieza bastante bien. Así que nada, nosotros vamos a aventurarnos y a ver qué pasa. Sala VIP, ojo, estamos en la sala VIP, chavales. ¡Wow! Pedazo de zona, ¿no? Espera, ¿esto es lo que vimos en el sueño? Vale, yo sé que esto va a parecer lo más normal del mundo, pero a mí me raya a veces un poquito, ¿vale? Bueno,
Vale, dice que vamos a dejar las maletas. Valeo. Well, how about a drink first? Oh. Penacony's Soul Glad is very famous. Sí, 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 sí. Go on. We may be thinking of the same thing. Do you remember the invite that the Express received? The family's esteemed guests are cordially invited to Penacony to participate in our grand celebration. That's why we're here in the first place. You recall correctly, but there was more to this invite. ¿Había algo más? Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? I don't remember that part of the invite. You mean there was a hidden message? This is the part that intrigues me. The invite sent by the family was nothing more than a music box. But the box that was sent to us was slightly unusual. Entonces nada de fondo, ojo, Had off-key notes in the background. La verdad que está la cosa fuerte, porque os digo que me flipa lo que estoy viendo. ¿Vale? A distress call method regularly used by the nameless. ¡Vaya! I can't be certain. ¿Habla ella de los bufones enmascarados? From the execution itself, the Riddlers or Inquisition spirits. Bueno, aquí por lo que vemos hay muchas facciones aparte de la familia, ¿eh? When did you discover this? When we were handling that Law Fu Stellaron matter. I told Pom Pom about it first thing. Vale. It's no wonder that IPC ambassador also mentioned this watchmaker. The invite he received must also have contained a hidden message, and it seems like he decoded it. Pues nada, por fin nos enteramos de la historia. When the invite was brought up, that family leader mentioned being one of the actual administrators of Penacony, and that it was their duty to relieve us of any problems. In hindsight, there was more to that statement. He also had Miss Robin with him. I'm no singer, but her voice sounded a little strange. Would a singer really take to the stage if their voice wasn't in top shape? Are you saying you suspect that the family did not send the invite and is hiding something from us? It's possible. The fact that the family sent out invites to the other factions is Bueno, la cosa está interesante, ¿eh? And your discovery confirms that there could be a third party involved. I take back what I said. Why didn't you tell the others? We shouldn't interfere if this is just an internal affair of Penacony or the family. But you said so yourself. This could concern the Trailblaze. Well, hey. I did. ¿Cómo os va? Why, before we set off, I told March 7th in Don Hung about this. So I was the only one. Típico Powers. Yo también me acabo de enterar de la invitación. That's because you were zonked out the whole ride. No one had the chance to tell you. También es verdad. Who sent the invite? Bueno, estamos aquí con una invitación misteriosa, hay que aprovechar e investigar. And why does the family choose to remain silent about their knowledge of this? Right now, let's just focus on the conductor's request. We'll collect intel while enjoying this wonderful vacation. Penacony is, after all, a famed resort of the cosmos. Not many get a chance to even visit in their lifetime. Vamos a aprovechar. Head back to your rooms, get some rest, and prepare to enter the dreamscape. Luego, primero vamos a hablar aquí con Anderson, que es un crack. Y vamos a ver qué tiene, ¿no? Suena bien. Vale. Ok, una copa por una historia, ¿no? Vale. Veamos qué tienes ahí. Vale, este hombre pues vende copas, así que vamos a pillar al tope esta. Y por aquí tenemos más de lo mismo, así que canjeamos. Perdón. Feliz alma clásica, vamos a canjear. Lo que os digo, hay que estar atentos.
Vale, esta zona yo la sigo viendo enorme, así que vamos un poquito a explorar todo. Y yo qué sé, esto por aquí, investigar. Esto está cerrado, ¿no? Aquí hay otro cofre. Venimos, lo abrimos. ¡Wow! Ahí está el piano. Batería y demás. Obviamente nosotros tenemos que ir para arriba, se supone, ¿no? Vale. A ver, algo... Ojo, ojo. Es que es enorme, chaval. O sea, fijaos que esto es lujo puro, ¿eh? Ojo, cofrecito ahí en medio de la nada. Esta gente... A ver. Hey, is that who I think it is? That big movie star. Vale, aquí hay equipaje. Vale. Pues nada, tenemos cofrecitos. Vamos a intentar... Vale. No pasa nada, nosotros exploramos con calma. Primer documento por fin que encontramos, diario de trabajo de Giovanna. Tenemos aquí un cofre, vamos a abrirlo también. Y bueno, lo que os digo, esto parece una auténtica locura. Hacía tiempo que no nos hospedábamos en ningún lado después de nuestra pequeña aventura en Belobog. Y a ver. Acabo de entrar a una habitación que no sé si es la mía. ¿A dónde piensas ir? Vale. Ella tiene claro dónde quiere ir y luego quiere asistir a la actuación de Robin en el Gran Teatro. Acerca de Robin. A ver, si está de gira galáctica también puede ser, pero no me termino de fiar. Vamos a preguntarle el evento. Auténtica locura. Maybe we'll even witness classic scenarios like family feuds, tragic losses, worlds torn apart, espionage situations, rivers running red with blood, stuff like that. Quiero ver... tienes una imaginación muy activa. Just kidding. Es todo lo que quería hablar. Don't worry. Welton, Vale, parece que hemos entrado a la habitación de 7 de marzo y por lo menos hemos descubierto un par de cosillas. Vale, por aquí como siempre tenemos otro cofrecito, así que ahí lo cogemos. Aquí hay una puerta que es para el elevador, pero primero, lo que digo, vamos a venir aquí a mi habitación. ¿Qué hace aquí el pavo este? How fortuitous. We meet again. Te acabas de colar en mi habitación. Esta es mi habitación. ¿Qué haces aquí? Voy a ser sincero. No me mola que entre en mi habitación cuando no estoy. Calm down. I'm just here to soak in the festive vibe. This may be your room now, but half a system hour ago, it was still mine. A lucky block number, a lucky floor, a lucky room number. You have no idea how much I went through to book this precious space. And now I've given it to you. Treasure it well, friend. ¿Fuiste tú quien me la transfirió? Of course. What, you thought the family acted simply out of their own goodwill? Penacony's a true blue land of dreams. How many across the stars would spend half their lives just to acquire an admission ticket into the reverie? Think about the type of people who can even afford to stay here. If it wasn't for my brilliant plan, you think the family would offend those bigwigs just to sate the paltry whims of an unsought guest such as yourself? Es lo que decís, empieza a verse la cara de aventurino. So sit down and let's have a chat. With everything said and done, I think I deserve at least this much, right? ¿De qué quieres hablar? Cutting to the chase. Simply put, my friend, I need. Vale, dice que necesita nuestra ayuda. You may or may not know Y que this, Colonipenal but no es tan simple como parece. Los ojos de la familia están por todas partes. The family's eyes are everywhere, but my goal is simple. Vale. Help the IPC retrieve some things that belong to them in the first place.
If you agree, when this is done, you will stand to reap great rewards, as well as the preservation's protection. Vaya. It's clear you're not just one of the crowd. You possess a distinct quality, so magnetic that it could sway the outcome of any game. That power, you really don't wish to Madre use mía. it. Or, you don't want to be rid of it. Why not use it to etch your name across the stars? The power that men both fear and desire is right in the palms of your hands. Mr. Stellaron, have I hit the Vale, nail sabe on quién the somos. head? Te lo advierto. Tienes que irte ahora. Warning me? Oh, you're too funny. You don't have to answer me now. Sit on it for a while. When the time is right, I will look for you again. Of course, you can confer with your colleagues as well, or go as far as to use me in turn. I welcome that notion. I don't do deals where I'm on the losing end, so I hope that friends don't let me down. Deberías irte. I already said there's no rush to give me an answer. Because no matter what happens, the outcome will remain the same. Y se va. No me fío de este tío en nada. Oh yes, before I go, let's play another game. A simple game to get to know each other better. You just have to guess which hand the chip is hiding in. Left or right? Get ready. I'm about to reveal the answer. No? I didn't get your answer. Oh, but that's fine, because... Friend, the game has already begun. Allow me to make you an offer. One you can't refuse. No reason to choose otherwise. And no other choice. Hello there. Huh? What are you doing in my room? What? Your room? Well played, friend. You haven't been in Penacony long, but you already know how to rope people into your cause. Oh, don't misunderstand. That was a mere reminder. This place runs deep with plenty of unsavory characters. I'll make my exit now. Have a pleasant stay. Pues nada. Aquí está Cherón. Gracias. Why haven't you left? Esta es mi This habitación. is my room. I jest. Take it easy. This is indeed your room. I'm trying to find my own room too, and I heard a commotion here. So I came to take a look. Luckily your door was open, or could have gotten dangerous. Dice que tramó algo. Sí, algo tramado. Tengo un extraño Anyway, presentimiento. as long as you're all right. I should return to my room too. But before I go, can I ask you a question? Have we met somewhere before? Estaba a punto de preguntarlo. This may sound embarrassing because I would sometimes forget stuff I really shouldn't. This is your name, isn't it? Pleased to meet you. ¿Cómo lo sabes? You forget. That man mentioned it before he left. My memory's not very good, but it's not so bad that I can't remember details from just minutes ago. Galaxy Ranger Acheron. Vale, dice que es Acheron, vigilante de la galaxia, un Galaxy Ranger. Guardiana de la galaxia. I doubt we'll meet again. Lastly, a gentle reminder. There are people who possess unwavering resolution and faith, even unto death. Vale, no está diciendo que Aventurino muy bueno no es. One who wears a blade must use it to cut eventually. And when a gambler has nothing to lose on the table, he will surely go for broken. I thought you should know all this before making a choice. Goodbye.
Vaya triunfada. Acheron se ha ido, qué raro. No puedo deshacerme de esta extraña sensación que tengo. No importa, he tardado, pero al menos por fin puedo sumergirme en los sueños. ¿Qué? ¿Esto otra vez? El reencuentro no se hizo esperar. Sorry, can you point me in the direction of the lobby? Vale, le mostramos el camino y nos lo agradece una y otra vez. Vale. Vale. Tenemos aquí la ficha de aventurino y un nuevo destino con Acheron. Ahí está. Vale, nuevo contenido del pasajero. Así que vamos un momentito ahí, L1. Y vamos a venir por aquí a pegar, en este caso, el nuevo adhesivo. Vale, voy un momentito con el tema de los encargos, importante. Quería esto... Ah, no, si era esto, espérate. Comenzar encargo. Ahí está. Y lo que quería cambiar era esto aquí. Leo, perfecto. Vale, esto lo tenemos todo. Vale, aquí he visto un par de cosas. Por aquí tenemos para recoger esto. Un principio del placer, una musiquita guapa. Vale. Qué guapa la habitación, ¿no? Tenemos tele y todo. Ahí está lo de Robin. Y yo había visto un cofre, ¿no? Por aquí. ¿Dónde he visto yo un cofre que ahora no está? ¿What? ¿Me habrá parecido? Vale, yo creo que literal, a ver, esto de la bañera onírica, lo de los jóvenes sonadores, lo voy a dejar para el próximo vídeo, gente. O sea, vamos a seguir obviamente, pero lo que digo, me lo estoy pasando bastante en grande con Honkai. Y me está flipando lo que estamos viendo en la aventura. Así que espero que os esté gustando lo que estamos viendo aquí. Lo que os digo, es una zona que parece muy divertida y completamente nueva. Así que hay que ir a tope a ver un poquito qué pasa, ¿no? Para los que me estáis viendo y demás en el directo, por favor, de verdad, decidme ahora en comentarios, vamos a estar hablando un poquito, ahora continuamos. Pero bueno, para los de YouTube, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Y lo que os digo, se vienen grandes aventuras en Honkai Star Rail. ¡Hasta la próxima!